Continuamos en diálogo abierto. La semana pasada platicábamos respecto de lo que estaba sucediendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la insurrección en contra del magistrado presidente Vargas o Varguitas o el magistrado Dinero, como le han nombrado, en base a las decisiones que ha tomado al interior del tribunal y a algunas acusaciones de cuestiones pues de enriquecimiento ilícito, para ponerlo como es, ¿no? Esto deriva que 5 de los 7 magistrados le den literalmente un golpe de Estado y nombren a Reyes Mondragón en su lugar. Y precisamente el ministro Saldívar, que aunque no tiene las facultades expresas para operar ahí, opera, digamos, de manera política para llegar a un consenso y un acuerdo, toda vez que a Reyes Mondragón se le asume una enorme cercanía con el expresidente Felipe Calderón y por supuesto eso no era bien visto en Palacio Nacional. De tal suerte que Vargas acepta, Reyes Mondragón acepta, declina y nombran a otro magistrado, a Felipe Fuentes, hasta el 1 de septiembre de manera interina, en consideración de que tienen muchos fallos que sacar relativos a la elección pasada y que hay mucho trabajo ahí, en lo que deciden quién será su nuevo presidente o presidenta. Como colofón, porque esto ya lo habíamos comentado, yo creo que deja muy mal parada la institución. Aquí lo que se ve son ambiciones personales, acusaciones de todo tipo en contra de todos los magistrados, de uso de recursos del tribunal para cuestiones personales. Y pues lamentablemente lo que sí nos deja es una idea de que ahí las cosas están muy descompuestas, por no decir podridas, y creo que por primera vez en no sé cuánto tiempo le voy a dar la razón al presidente de la República. Ahí valdría la pena hacer una limpia de cero y darle la vuelta a la hoja. Felipe, empiezo contigo. Sí, Memo, fíjate que en el caso del Tribunal Electoral lo que hemos visto son escándalos. No hay de los 7 magistrados ninguno que salga a arrojar la primera piedra. Se arrojaron todo lo que tuvieron a la mano, pero digamos, en esta noción de quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ninguno. También lo que vimos en parte fue que las lealtades no necesariamente le funcionan. Lealtades por conveniencia, no por convencimiento. En el caso del anterior presidente había manifestado lealtades más bien por conveniencia para no ser investigado y para una serie de cosas, pero no le funcionó. Y en lo que vemos ahora es que, y concuerdo contigo, Memo, el presidente tiene razón en términos de lo que está sucediendo en el Poder Judicial, de señalar que hay una serie de actos inmorales, corruptos y demás. Los magistrados están reafirmando esa posición y eso no solamente en el Tribunal Electoral, también se ve en el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Entonces, tenemos un Poder Judicial que en su momento tuvo un gran prestigio. Recordemos la reforma de Zedillo cuando da un golpe a la mesa y cambia a los ministros y entran varios de los que salieron, bueno, que se jubilaron hace poco y hay 2 o 3 que todavía quedan, entre ellas Olga Sánchez Cordero. A mí ya me da la atención que en estas crisis, tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte que se dio con el tema Saldívar, no aparezca la ministra, secretaria de Gobernación. O sea, por más tendría que estar apareciendo dando una opinión al respecto, pero no, ni siquiera eso. Y me preocupa particularmente la percepción que hay sobre el tema judicial en la opinión pública. Un tema de corrupción, un tema de nepotismo, un tema de abusos, y también le da toda la razón al presidente para decir, miren, lo están haciendo mal y pueden actuar en contra de nosotros. Totalmente de acuerdo. Pepe. Fíjate que me recuerda el componente político de la justicia que hay en estos sistemas como el nuestro, pero también en los Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de este componente político? Porque finalmente los ministros de las Supremas Cortes o de los tribunales electorales en este caso son electos como cuotas de los partidos políticos y por lo tanto obedecen a intereses de partidos, a intereses de grupos en su llegada a ser ministros. Y cuando se le nombra a uno o se le nombra a otro, lo que sucede es que siempre habrá un grupo perdedor y siempre habrá quien conspire en contra del que está ejerciendo la presidencia. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Por eso la inestabilidad, independientemente, por supuesto, de que el ministro Vargas
pues tiene una investigación por 30 millones de pesos que no puede explicar de dónde lo sacó y que pues fue totalmente funcional durante un tiempo a las decisiones y a los encargos del presidente. Por ejemplo, el negarle el registro a México Libre y confirmárselo prácticamente con los mismos argumentos, pero con un criterio diferente a Fuerza por México y a los otros partidos que eran aliados a la Cuarta Transformación. Entonces, me parece que este asunto tiene su origen en la forma en la que se designan a los ministros del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, este componente político que nunca podrá quitarse cuando se evalúe la función y la autoridad de cada uno de estos ministros. Y eso es lo que lleva a los conflictos. ¿Se puede hacer de algún otro modo? La verdad es que no encuentro de cuál, porque finalmente tendrán que ser las cámaras, el Senado en este caso, quien nombre a los ministros. Pero esta es una debilidad que tiene nuestro sistema. Gerardo. Yo coincido con Pepe, fíjate que yo creo que a mí me da pavor eso de limpiar la casa llena de corrupción y todo este tema que se dice, porque además, pues, ¿quién la va a limpiar y con quién la van a limpiar? ¿No? Desde ahí ya me aterra la idea, ¿no? Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, como dicen. Número uno. Número dos, yo creo que aquí lo más importante y lo que no hay que perder de vista es la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Electoral. Ese es fundamental. Y tercero, lo que dice Pepe, yo creo que lo que es perfectible, porque todo es perfectible, es el método de elección que pueda ser más transparente y que los criterios cambien y, como dicen, no sea una cuota partidista, sino realmente los que tengan mayor mérito y hayan hecho una carrera exitosa y transparente en el Poder Judicial. Eso es lo que yo creo que hacia ahí es donde deberíamos de ir y no entrar en una dinámica de decir todo está mal, todo es corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que acordarnos que a lo que se le acusó al expresidente del tribunal fueron cosas muy graves, el haber perdido la independencia y la autonomía del tribunal, el tema de corrupción por los 36 millones, de presunta corrupción por los 36 millones, y el tema de arbitrariedad de las decisiones que tomaba, totalmente arbitrarias y sin consenso. Entonces, esas son las cosas que se tienen que son perfectibles, que se pueden mejorar, pero yo creo que lapidar o ponerlo pues como tiro al blanco al Poder Judicial y al Tribunal Electoral es un gravísimo error. Deberíamos de trabajar sobre cómo fortalecerlo, no cómo debilitarlo. Sí, digo, finalmente con las expresiones del presidente, que insisto, en este caso, pues hay que concederle algo de razón porque sí están pasando todas estas circunstancias, lo que se queda en la impresión de la gente es eso, que estas instituciones no sirven, que no funcionan y que están plegadas a las decisiones del poder. Y un ejemplo muy claro es la definición de la elección a gobernador en Nuevo León, que ha estado entre dimes y diretes por el tema del gasto de campaña, pero que también da una impresión que en este momento el gobernador electo Samuel García pues ya tiene una muy buena relación con el presidente de la República, ya hablan hasta de proyectos conjuntos, ya se reunieron y entonces parecería que ahora se le va a dar carpetazo, pues hay que decirlo a contentillo. Una conclusión de 30 segundos cada uno. Empiezo contigo, Gerardo. Pues yo me quedaría con lo que terminé. Yo creo que independientemente hay que fortalecer a nuestro sistema, no debilitarlo. Y las expresiones donde todo está mal, todo es corrupto, nada funciona, no son ciertas. Como todo, hay corrupción, por supuesto que puede haber corrupción y todo es perfectible, pero de ahí a que todo esté echado a perder y que se tenga que hacer un cambio profundo, pasando por la independencia, la autonomía de los poderes de la nación, yo creo que sería un gravísimo error. ¿Tu conclusión, Pepe? Pues creo que tiene razón en lo que dice Gerardo. Es muy peligroso, sobre todo por la tendencia que tiene el presidente de la República a privilegiar la lealtad por encima de la institucionalidad o de la capacidad personal. Y conforme están planteadas las reglas del juego para la selección de los ministros, creo que entraríamos en un periodo en el que podría ser más perjudicial el remedio que la enfermedad misma. En todo caso, quizá lo que tendríamos que apostar a los mexicanos es a darle un voto de confianza a la institucionalidad tal cual como está, que se haga la elección de un nuevo ministro presidente, que acaben en su periodo los que ya fueron electos y en el
tiempo que queda de esta legislatura se haga una reforma legal para que se transparenten los procedimientos, con lo que ya apuntaba Gerardo, que se privilegie la capacidad, que se privilegie la trayectoria, que se privilegie la honestidad de aquellos que aspiren a ser ministros, y entonces sí poder hacer esta limpia en la que coincidimos, no solamente en el Tribunal Electoral, sino en muchas otras instituciones se tendría que hacer en este país. ¿Tu conclusión, Felipe? Sí, algo muy rápido. En esta parte, el tribunal, el ventilar las cosas es sano en la opinión pública, pero no de esa manera, o sea, no con los escándalos. Y hemos visto que el tribunal no ha podido, el Poder Judicial no ha podido activarse o tener una respuesta frente a eso como un mecanismo de comunicación política. Y es peligroso que queden en este punto, porque lo que va a hacer es minar un poder de la República. Y recordemos que la cuarta T está muy en este lema: la justicia por encima de la ley. Y la justicia son ellos. Y la ley se la pueden pasar por el arco del triunfo. Lo dijeron ya en la Cámara de Diputados y están en ese juego. Y concuerdo con Pepe, o sea, tendría que haber un sistema de meritocracia que permitiera como este ascenso, un poco como en el ejército. Puede haber grillas y lo demás, pero la cuestión del escalafón te permite garantizar independencia, autonomía, y te permite garantizar también una cuestión técnica más que política. Y claridad, porque al final de cuentas la palabra meritocracia implica eso: llegan los mejores, los que se lo han ganado, no los compadres, como siempre ha pasado en este país. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en Grupo Fórmula.